Ahí parece que estamos. No sé si ustedes tienen geografía, ustedes en la escuela. Geografía, ¿sí? ¿Han visto alguna vez un mapa? Bueno, ahora se lo van a tener que imaginar el mapa porque les voy a contar lo que estaba pasando en el Evangelio que leímos. ¿Alguno se acuerda de qué evangelio era el que leímos? Evangelio según San Marcos. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo es el evangelio de Marcos, cómo está escrito. Tiene 3 partes el evangelio de Marcos. Esto es importante porque cuando uno lee, entonces tiene que saber en qué parte está y de qué está hablando. Bueno, la primera parte es Jesús en el norte. Imagínense un mapa en el norte. Y allí vivía Jesús. Jesús vivía en Nazaret y la zona donde Jesús iba anunciando, iba sanando enfermos, iba predicando, esa zona se llama Galilea. Sería la provincia más al norte de Israel. Después de Galilea viene en el medio otra provincia que se llama Samaria, donde estaban los samaritanos, vivían los samaritanos, que eran enemigos de los israelitas, de los judíos especialmente. Bien, y en la última provincia, la del sur, allí estaba Jerusalén, la ciudad santa, donde estaba el templo. Y allí es donde va a morir Jesús. ¿Sí se entiende? El norte de la Galilea, en el medio está Samaria y al sur la Judea, donde está Jerusalén. Al este de ese mapita que ustedes ya se imaginaron, está el río Jordán. Viene todo bajando y cruza todo Israel. Bueno, cuando Jesús, en el Evangelio de Marcos tiene 3 partes, le decía. La primera parte, Jesús en Galilea. La segunda parte, Jesús va de camino, viene del norte hacia Jerusalén. Se dirige a entregarse allí donde va a ser muerto en la cruz. Esa segunda parte se llama el camino. La primera parte se llama Galilea, la segunda parte el camino. Y después viene la tercera parte, que es la última, se llama Jerusalén. Ahí donde Jesús entra en Jerusalén, si se acuerdan el Domingo de Ramos, la entrada en Jerusalén, y allí se va a desarrollar ya el drama, porque a Jesús lo van a llevar a la cruz, la muerte y la resurrección. ¿Se entendió más o menos cómo es el tema? Así que un mapita, entendemos. Estamos leyendo al final de la segunda parte. ¿Qué sería el final de la segunda parte? Termina Jesús el camino y llega o va llegando hacia Jerusalén. Antes de llegar a Jerusalén, tiene que llegar a Jericó. Jericó está en una llanura. ¿Saben lo que es una llanura? Es como Rosario, una ciudad plana que no tiene montaña. Y está al lado del Jordán. Entonces vienen por el río Jordán caminando y cruzan y entran a Jericó. Jericó era una ciudad hermosísima, dicen, en esos tiempos, donde vivían los más ricos, donde estaba muy lleno de flores, mucho follaje, muchos árboles. Era una ciudad hermosa. Y allí, saliendo de esa ciudad, estaba Bartimeo, el ciego. ¿Qué estaba haciendo sentadito en el borde del camino? ¿Qué estaría haciendo el ciego allí? Estaba pidiendo que le den algo para vivir. Vivía de lo que le daban.
Entonces estaba sentadito allí y esperaba que pasaran los que iban a Jerusalén, porque vivía de eso, de la caridad, de la limosna que le pudieran dar a aquellos peregrinos que pasaban y que iban hacia Jerusalén. Bueno, como les decía, Jericó era llanura, pero Jerusalén está arriba de una montaña. De Jericó hacia Jerusalén, más o menos hay unos 30 kilómetros. Pero no son 30 kilómetros, como decimos nosotros, de acá a San Lorenzo, 30 kilómetros, sino que de montaña, subida. Había que subir la montaña. Para que nos entendamos, el evangelio que viene después de es Jesús entrando en Jerusalén. Para que nos ubiquemos. Entonces, inmediatamente después de esta subida, Jesús entra a Jerusalén, que sería lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. ¿Se entiende por ahí? Bien, cuando está saliendo de Jericó y ya se va hacia la subida a la montaña, se encuentra con Bartimeo, que era un mendigo ciego. Bien. Si ustedes se acuerdan, yo les conté que tenía el Evangelio 3 partes. La primera en Galilea, la segunda en el camino y la tercera Jerusalén. Bueno, este camino que termina Jesús allí en Jericó, había empezado en el norte, en la Galilea, en una población que se llama Betsaida. Esa población estaba al lado del lago de Galilea, donde también vivían pescadores. Y estos pescadores también tenían dentro de su población de Betsaida un ciego. Este ciego, no sabemos el nombre, pero fue sanado por Jesús. Ahí comienza esta segunda parte. Así que fíjense cómo es el tema. Marcos nos relata que cuando empieza ese camino, Jesús cura a un ciego. Este ciego le dice a Jesús que quiere ver. Jesús hace lo que le pide y el ciego se vuelve a su casa. En cambio, este ciego, que se llamaba, del cual sabemos el nombre, Bartimeo, que quiere decir el hijo de Timeo, este Bartimeo es sanado y Jesús le dice, bueno, vete en paz, tu fe te ha sanado. ¿Qué hace Bartimeo? En lugar de irse a su casa, ¿se acuerdan cómo terminaba el Evangelio de hoy? Lo empieza a seguir. Ahí está el tema. En lugar de quedarse en su casa tranquilito, que ya veía, empieza a seguir a Jesús. Y ahí está entonces desarrollado el tema de esta sanación. Porque este hombre que no veía, empieza a ver y entonces se dice a sí mismo, entonces tengo que seguirlo a este. ¿Quién otro puede darme la vista? Y empieza a seguir, y se empieza a ser discípulo de Jesús. Entonces el tema es muy importante, el cambio ese de actitud de vida. Bueno, pero quería contarles antes, para ilustrar esto, una anécdota de un escritor muy famoso en el mundo, que ganó el Premio Nobel de Literatura hace unos 100 años ya, y que era de la India. Este escritor famoso, no sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado, se llama Tagore. Tagore. Y Tagore, cuando era niño, cuenta esta anécdota. Cuando era como ustedes, así.
Dice que estaba jugando con los amiguitos, como juegan ustedes, así con los chicos en la plaza, jugando, y había uno de los amiguitos que no veía bien, entonces le habían hecho una serie de estudios y tuvo que usar lentes permanentes. Recién aparecían los lentes en ese tiempo. Estamos hablando principio del siglo pasado. Entonces los compañeritos lo cargaban. No sé si ustedes han experimentado esto, pero a veces a los chicos que tienen lentes le dicen cosas, le dicen, no sé, chicato, le dicen, qué sé yo, no sé, las cosas más, bueno, 4 ojos, etc. Entonces lo cargaban a este compañerito y un día Tagore le hizo una broma. ¿Qué hizo Tagore? Le sacó los lentes y se los puso. Y ahí viene el tema. Tagore se dio cuenta ahí que él veía perfectamente con los lentes, pero antes no veía perfectamente. Antes veía todo borroso. Sin embargo, él creía que veía bien. Entonces ahí se dio cuenta que tenía que ir al médico, que tenía que hacer el estudio correspondiente, y ahí empezó a usar lentes permanentes. Y llegó a ser un gran escritor y llegó a ser el premio Nobel de Literatura de ese tiempo. Entonces, fíjense el tema de ver. A veces nosotros creemos que vemos bien las cosas y no sé si vemos bien. ¿Ven bien ustedes? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Todos están seguros que ven bien? Ahí está el asunto. Nosotros por ahí creemos que vemos bien, y no solo eso, sino de ver así, ver los árboles, sino ver lo que está pasando entre nosotros. Ver la historia esta que nos está tocando. Y entonces si nosotros vemos bien, y tenemos que reaccionar bien. Justamente este ver hace que tomemos decisiones buenas. Este hombre no veía nada, pero sabía quién era Jesús. Había escuchado hablar de Jesús. Y sabía que si Jesús pasaba de largo, no se iba a curar nada. Si él no se ponía a los gritos, Jesús seguía caminando. Porque los discípulos no querían que lo molesten al maestro. Jesús estaba en cosas más importantes. Bartimeo a los gritos, pelado, imagínense la escena. No quería que Jesús siga de largo. Y Jesús, que lo escucha, nos dice el Evangelio, dice así. Epa, se me fue el Evangelio. Epa, a ver, acá. Llámenlo. Jesús lo escuchó. ¿Y qué hace Bartimeo, que estaba tirado en el piso, ahí sentadito? Habrá tenido, no sé, alguna tela, algo donde estuviera sentado. Tendría algún canastito donde ponían las limosnas. ¿Qué hizo? Pegó un salto, dice. Cuando Jesús lo llama, pegó un salto. Se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y ahí el otro ciego se fue a su casa. Acá, enseguida, comenzó a ver y lo siguió por el camino. Nosotros hoy estamos como Bartimeo, sentadito, piola, y pasa Jesús. Jesús está acá ahora con nosotros. Y estamos invitados, Jesús nos invita
a seguirlo. No sabemos dónde va Jesús, aunque los que leyeron el Evangelio saben que de acá viene la entrega de Jesús, entregar su vida hasta la cruz. Y de allí resucitará. Y por eso digo, está ahora con nosotros, porque está resucitado acá, con nosotros. Bueno, si ustedes ven bien, van a ser como Bartimeo, seguirlo a Jesús. ¿A dónde nos lleve? No sabemos, pero creemos en Él, porque si Él nos puede dar la vista, nos puede dar algo mucho más grande todavía, que es el reino de Dios. Bueno, miramos hoy a ese hombre que se llamaba Tagore, que creía que veía bien. Guarda con esto. A veces creemos nosotros en algunas cosas y esas cosas no son verdaderas. Solo cuando nos ponemos los lentes empezamos a ver mejor. Como yo veo, ya ahora sin los lentes no veo casi nada. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que hay que hacer las cosas que hay que hacer justamente para poder ver mejor y poder ver las cosas de Dios y poder ver lo que no es de Dios. Y entonces donde Dios pasa, ahí hay que ir y allí hay que caminar. Ese es el camino que están haciendo ustedes en los sacramentos de la comunión, en la catequesis. Nosotros también en la liturgia estamos tratando de seguir al Maestro a donde nos lleve y le venimos hoy a pedir fuerza, que no nos abandone, que queremos seguirlo, pese a que muchas veces no vemos con claridad. Bueno, en este día entonces vamos a renovar nuestra fe, vamos a decir, ¿saben ustedes el credo? Bueno, ahora lo vamos a rezar. A ver, creo en Dios, Padre Todopoderoso,